Antes de empezar, me gustaría comentarles que les tenemos una sorpresa. Vamos a estar sorteando 2 libros de Andreina. Esto va a ser para la zona de Costa Rica. Lo único que tienen que hacer es ir a la publicación donde estamos Andreina y yo y van a tener que responder a la pregunta que está en la descripción. Y ya con eso quedarían participando. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Entre Ciclos. Yo soy Carolina. Hoy estamos con Andreina Hurtado, autora y escritora del libro Un error no te define. Y vamos a hablar de su proceso, de su historia y cómo logró reconstruirse desde uno de los momentos más duros de su vida. Andreina, bienvenida a Entre Ciclos. Muchas gracias por la invitación. Qué dicha que pudiste acompañarnos y que pudimos coordinar esta, no es una sesión, pero esta conversación tan bonita que vamos a tener. Ay, muchísimas gracias. Estoy un poquito nerviosa, pero muy feliz de poder agregarle valor a las personas que nos ven. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a conocerte un poquito más. Así que me encantaría saber que si pudieras describirte en una frase, ¿quién es Andreina? Wow. Si fuese una palabra, sería resiliencia. Si sería en una frase, alguien que desea dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontró. Wow, así es. Y bueno, creo que esa frase no es común en muchísimas personas. Entonces, espero de verdad que las personas que puedan ver este episodio se queden, como ya lo mencionamos, y lo voy a repetir porque realmente me nace bastante poder compartirlo y que sepan realmente que la intención de este episodio es poder sembrar esa semillita en la persona que realmente lo necesita y que realmente cale en ellas. Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que más te representa hoy? ¡Wow! ¡Wow! Son preguntas sencillas, pero que a veces uno comúnmente no se las hace. Correcto. Pero algo que me representa hoy, ¿puedo decir varias cosas? Sí, claro, adelante. Ok, creo que la perseverancia, la valentía y la sinceridad. O sea, creo que la sinceridad para mí es algo tan importante. Cuando uno es sincero, cuando te expresas como eres, o sea, das tu esencia, es lo que eres. Y cuando das eso, creo que la gente lo recibe de buena manera, creo que la gente también lo nota e inclusive hasta se atreve a confiar. Y eso solo se logra con sinceridad. Entonces me gusta llegar a los corazones de las personas a través de la sinceridad y creo que es algo que me caracteriza siempre. Excelente. ¿Y qué cosas, aparte de esas características y esas virtudes, qué cosas te hacen sentir más tú? Sinceramente me encanta bailar. O sea, eso es... Ese es mi sueño, poder bailar. Soy yo cuando bailo. Wow. Bueno, yo que vengo de los ritmos del sur, soy venezolana, de Sudamérica, evidentemente la música va dentro de mí. Claro. O sea, entonces soy yo cuando bailo, soy yo cuando escribo. O sea, me encanta escribir. Siento que derramo mi alma, mi conocimiento, mi esencia. Siento que cuando escribo hasta libero un montón de tensión. Así es. Soy yo cuando leo. O sea, agarrar un libro, sentarme, leerlo, a veces inclusive hasta ir a la playa, sentarme ahí debajo de un arbolito. Ah, qué sabroso. Leer, reflexionar. O sea, Andreina es esa. Andreina es ella cuando hace eso. Qué bonito. Creo que va todo como muy expresado hacia el arte, bailar, escribir, leer. En ti sí fluye el baile, en mí no fluye. Quizá lo tengo, pero no fluyo, soy más tiesa, no, hombre. Si me puedes ayudar con eso. Claro que sí, nada más se deja llevar. Uy, Jesús, bueno. Bueno, nos comentaste que eres venezolana. Sí. Me encantaría saber un poquito de tu historia en Venezuela. Uy. ¿Dónde creciste? ¿De qué parte específicamente? Ok, nací en Barquisimeto.
el estado Lara. Es un estado que pertenece a la región centro-occidental de Venezuela. Ahí nací, ahí crecí, ahí estudié la primaria, la secundaria, también la universidad. Me gradué de diseño de modas. También soy tripulante de cabina, unos dotes ahí ocultos. Sí. También desarrollé digamos que una carrera como modelo profesional. Participé en varios concursos de belleza. Y bueno, digamos que sus mejores recuerdos, no voy a decir que los de salir del país no lo son, pero sus mejores recuerdos y quien marcó la personalidad de Andreina se crearon en Venezuela. Claro. Entonces sí. Y cuéntame un poquito, ¿cómo es tu familia y qué papel tuvieron ellos en tu vida y probablemente lo más seguro en la Andreina de ahora? Pues abriéndote mi corazón y hablándote con la sinceridad que me caracteriza, Andreina al inicio nació en una familia de papá y mamá, o sea, así nació, en lo que muchos llaman o conocen como la cuna de oro. Ya después mamá y papá se separaron, iniciaron una pelea legal por tribunales por mi custodia, en la que ganó mi papá. Ojo, importante recalcar que mi mamá era muy joven, mi papá le llevaba aproximadamente a mi mamá como unos 20, 25 años. Oh, wow. Mi mamá me tuvo a los 49 aprox, no mentira, a los 39 aprox, y mi papá tenía 67 años. Entonces mi papá era bastante mayor. Se da esta pelea por la custodia, mi papá gana y me tocó vivir con él toda mi infancia. De pronto mi infancia con mi mamá fue muy limitada. No tuve como, digamos que ese acercamiento con ella. Sin embargo, es una tecla sensible para mí. Es una tecla muy sensible para mí, sinceramente diría yo, es la tecla que no me suena. Bueno. Pero mi papá, en su afán de querer pasar tiempo conmigo, y mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Hoy por hoy no soy madre, pero como mujer puedo entender que él quería pasar el mayor tiempo conmigo. Quizás por eso fue su pelea. Y bueno, él se encargó de darme una infancia feliz, a pesar de todos los contras. Aprendí a leer cuando tenía como 5 años, no había entrado ni siquiera a primaria y ya sabía leer, sabía escribir, sabía sumar, sabía restar, sabía hacer un montón de cosas, porque digamos que papá se encargó de desarrollar esa parte, de decirme, nuestros juegos eran memorias. No era que hay Barbies, no. O sea, sí las tenía, pero no era eso. Papá siempre era como que vamos a ver quién lee más rápido un libro. Y el que lea más rápido un libro y me dé o traiga una reflexión, pues gana. Evidentemente siempre ganaba yo porque él me dejaba ganar. Y yo creo que gracias a él fue que se fomentó esa parte creativa. Correcto. De poder expresarme a través de la escritura y de la lectura. Era fantástico para mí leer, imaginarme todo lo que leía, y hasta soñaba con elefantes que volaban, y para mí creo que eso fue importante para desarrollar quizás mi creatividad. Entonces, papá, pieza clave fundamental en mi infancia. Mamá, ya después que papá murió, pues ya me fui a vivir con mi mamá. Hermanos por parte de papá pues, nunca me quisieron. Evidentemente mi papá, al tener 67 años, ya tenía 3 hijos reconocidos, y
Y bueno, nada, inclusive yo había nacido y dudaban de que yo fuera hija de mi papá, ¿verdad? Porque ya él era una persona mayor, ya pues mi mamá, digamos que era más joven y digamos que pues papá y mamá se conocieron, digamos que cuidando a mi abuela. Mi mamá cuidaba a mi abuela y pues a través de ese cuido se conocieron y pues ya el resto es historia. Em, para mí es complejo de decir que pues que digamos soy rechazada por mis hermanos por parte de papá. Sin embargo, por parte de mamá, todo lo contrario. Mi mamá también tenía ya hijos antes de tenerme a mí, evidentemente. Mis hermanos, pues lamentablemente de esos, mi mamá tenía 4 hijos antes de mí. Lamentablemente 2 murieron. Wow. La hermana mayor, uno del centro, que, bueno, también hablo de él un poco en el libro. Muy importante para mí. Después de mi papá, un hermano que caló muchísimo en mi corazón. Fue una pérdida también muy dura después de la de mi papá. Pero hermanos que están. De esos 4, murieron 2, me quedaron 2. Y pues me las llevo bien, me aman. Y finalmente, pues también no puedo dejar de hablar de otro hermano que conocí por rebote, por así decirlo. Mi papá había muerto y después lo busco en Facebook y le digo, disculpe, le escribo por Facebook y le digo, disculpe, yo quiero saber si usted conoce a Guillermo Hurtado. Ok. Y él me responde, ¿por qué me preguntas eso? Eso deberías saberlo tú más que yo, porque eres Hurtado. Y yo le dije, ay, disculpe, yo quería nada más saber si usted conocía a mi papá. Él quedó así como, ya va, suave. Wow. ¿Cómo que tu papá? Da la casualidad que mi papá tuvo un primer hijo a los 20 años, pero nunca lo reconoció. Oh, wow. Pasaron los años, yo nunca supe de su existencia, él tampoco supo jamás de mi existencia. Nada más coincidimos por Facebook porque yo vi la foto. Ya te iba a preguntar. Idénticos. En serio, Caro, idénticos. Wow. Y yo dije, ¿será que mi papá dijo que se murió y no se murió? Yo llegué a pensar eso. Sí, claro. Yo llegué a pensar eso. Y él me dijo, después conversando, me dijo, quiero conocerte, propiciamos el espacio, nos conocimos. Wow. Y de ahí en adelante creo que ha sido un amor sincero, puro, genuino. Y a pesar de que, bueno, de que mi papá hubiese sido con él muy distinto a como fue conmigo, no importa. No importa qué hizo papá, no importa. Lo importante es que somos hermanos. Así. Y él ahora debe tener como 75 años. Entonces es un poco extraño verme de pronto tan joven, que fui la última de la camada, por así decirlo, exacto, a verlo a él que fue el primero. Entonces al final no importa qué tanto tiempo haya pasado. Somos hermanos y nos amamos. Ay, qué bello, qué bonito. Él ahora vive en México. Ya te iba a preguntar, ¿y tus hermanos de parte de mamá están en Venezuela o...? Sí, mis hermanos por parte de mamá están en Venezuela. Ese hermano por parte de papá vive en México. Está casado. Tuvo hijos. Ay, qué bello. Y tengo sobrinos como de 40 años, entonces algo extraño. Ay, qué bello, qué lindo. Sí, ya son señores pues bastante mayorcitos. Exacto. Porque es el primer hijo. Sí, ¿qué puedo esperar? Tuve un papá que me tuvo a los 67 años, sí, o sea. Sí, wow. Bueno, te quiero preguntar ahora, ya después de pasar un poco al pasado, ¿hace cuánto llegaste acá a Costa Rica y cómo encontraste acá y qué te trajo para acá? Uy. Otra tecla, pero buenísimo. Ok. A ver. Yo salí de Venezuela en el 2017, en plena protesta
O sea, yo luché muchísimo por quedarme, sinceramente. A ver, el 2017 fue muy complejo para Venezuela como tal. Ya veníamos años anteriores, pues, con la situación que ha estado pasando, que todos lo conocemos. Y pues yo como estudiante, joven, igual, salía a defender mi país. Sin embargo, siempre era más represión, siempre eran más cosas. Pero a pesar de que estaba enfrentando todos esos problemas que, no solamente yo, o sea, todo venezolano lo estaba viviendo, ¿verdad? Adicionalmente, estaba viviendo cosas personales muy fuertes, muy, muy fuertes. Entre esas, pues, me casé muy joven, tomé la decisión de casarme muy joven y me divorcié a los 3 meses de haberme casado. Me casé por el civil. Ojo. Y había caído en una depresión muy fuerte. Por el tema del divorcio. El divorcio se da porque yo en mi inexperiencia, en no tomar las cosas serias con Dios, fui infiel. No me siento orgullosa de eso, pero gracias a eso se transformó la persona que ahora soy. Así es. Entonces, en ese momento que estoy pasando por el divorcio, estoy pasando por esa montaña rusa emocional, literalmente, toda la situación país, más la situación económica, o sea, era un todo. Y yo, en medio de esa depresión y de la presión, del dolor, ¿verdad? Del dolor, digamos que tomé la decisión de quitarme la vida. Dios me da la oportunidad de volver y le digo al Señor, ¿por qué me dejaste con vida? Wow. Eso fue lo primero que le pregunté. ¿Por qué me dejaste con vida? No entiendo. Después de eso, yo le dije en la intimidad, en oración, le digo, Señor, ok, asumo que hay un propósito detrás de todo esto. Claro. No sé cuál es, pero quita todo lo que está encima de la mesa y vuélvelo a hacer. Y literalmente fue agarrar mis cosas, hacer la maleta, tomar la decisión. Ojo, y no solo tomar la decisión, porque el problema no es tomar la decisión, el problema es mantener la decisión. Correcto. Mantuve la decisión y me fui. ¿A dónde me fui? Primeramente me fui a Colombia. Me fui a Colombia. ¿Cómo salí? Como sale todo el mundo, como salió todo el mundo en ese momento. Salí en autobús por frontera, Colombia, pasando por un montón de riesgos y peligros que evidentemente existían, pero no me fui sola, me fui con mi hermano mayor. Me fui con mi hermano mayor. Traumático el viaje, o sea, fue tan traumático que se había caído un puente que conectaba un estado con otro. Ay, Dios. Y el bus nos dejó ahí y había que pasar caminando como la parte donde se había caído el puente para llegar al otro lado y montarte en otro autobús que te dejara en la frontera. Ay, Dios mío. Entonces fue una osadía. Sí, claro. La maleta se le rompieron las rueditas. A la maleta se le rompieron las rueditas. Mi hermano me decía, mira, tienes que tener cuidado, o sea, con los paramilitares, no, o sea, evidentemente, sí, claro. Si se enamoran de ti, ahí te tengo que dejar. Ay, hijo de pucha. Porque, claro. O sea, yo no puedo hacer nada. ¿Sí me explico? Con ese miedo, la incertidumbre, que no sabes o sea, no tienes una certeza de a dónde vas a llegar ni a qué te vas a enfrentar.
Pero bueno, hacer una fila kilométrica, pero kilométrica, para que te pudieran sellar el pasaporte, porque a pesar de todo, tú querías salir legal. En ese caso, yo quería salir legal, para que si se me presentaba la oportunidad de irme a otro país, pues lo podía hacer legal. La sufrimos muchísimo, el pasar el puente, la gente empujándose, porque cerraban como la frontera por horas, por tiempos, y todo el mundo apretado. Se armó como una golpiza en pleno puente entre frontera Venezuela-Colombia, y mi hermano era como que, métete por aquí, y la maleta, y no sé qué, o sea, fatal. O sea, sinceramente, y así te puedo contar un montón de cosas que nos pasaron en el camino. Llevábamos el dinero súper contado. Teníamos que coger buses específicos, recorrer varios estados de Colombia para poder llegar a nuestro destino. Nuestro destino final era llegar a Cali. Ahí nos esperaba mi sobrina, la hija de mi hermano, pero ella no estaba en condiciones aptas para recibirnos. Entonces, bueno, con toda y la historia y todo lo que pasamos, o sea, días sin bañarnos, comiendo mal, durmiendo en las paradas de buses, en fin, XXX. Pero para no hacerte el cuento largo, finalmente, después de varios días, o sea, varios, llegamos a Cali. Y ahí recuerdo que llegamos literalmente a una casa que estaba como recién construida. Y bueno, digamos que construida a medias, porque no tenía el piso, no tenía las paredes lisas. Mi hermano y yo nos miramos así como, oye, ¿cómo hacemos para dormir? ¿Ponemos un cartón en el piso? ¿Qué hacemos? Y mi hermano, bueno, vamos a dormir acá. Recuerdo que yo llevaba una almohadita, una almohadita pequeña. Mi hermano es pelón, o sea, él no tiene cabello. Yo le dije, toma, yo te presto, yo te doy mi almohadita, pero tú por lo menos extiende el brazo para que tu brazo sea mi almohadita. Y así nos dormimos y así pasamos varios días. Mi hermano también muy luchador, ¿sabes? Mi hermano muy luchador, o sea, hizo motorratón, mototaxi. Yo trabajé, afortunadamente llegué a trabajar en una escuela de aviación. Me acompañaba, gracias a Dios, el conocimiento, la licencia y los títulos que había obtenido en Venezuela. La experiencia laboral que había tenido en Venezuela, evidentemente. Entonces, con eso me pude levantar, sostener en esa escuela de aviación. Sin embargo, hubo abuso. ¿En qué sentido? No abuso, digamos, sexual, nada de eso, pero sí abuso laboral en el sentido de que no me pagaban ni siquiera el salario mínimo. Y el simple hecho es porque era venezolana. Entonces, así de simple. Mi hermano también le pasó exactamente lo mismo. Mi hermano muy trabajador, vea, él solda, limpia, pinta, hace, o sea, hasta cocina ese hombre. Lo que necesite. Lo que sea. Y es que te voy a decir algo, Caro. Cuando uno es migrante, se tiene que adaptar a la realidad del país a la que vas. O al que vas. O sea, tú no puedes llegar de pronto de un día a otro y pretender que vas a encontrar el mejor trabajo. Es literalmente agarrar tus conocimientos y hasta el orgullo y meterlo en donde no pega el sol para salir adelante con oficios, no con profesiones, con oficios y además perseverancia, excelencia, resiliencia, hacer o sea, y pensar y no inclusive autosabotearte. Entonces, por esa razón que te conté anteriormente, salí de Venezuela y así fue como llegué primeramente a Colombia, ya después me fui a Ecuador,
Estuve unos días allá, me regresé y pues ya estando en Colombia, en esa misma escuela de aviación, conozco un muy buen amigo, en ese momento, un muy buen amigo que me dijo, jale a Costa Rica. Oh, Si le gusta, se queda. Y si no, se regresa. No pasa nada. Ok. Y ahí es donde yo le digo a mi hermano y le digo, tome la decisión de ir a Costa Rica. Si me gusta Costa Rica, me quedo. Y si no me gusta Costa Rica, pues me devuelvo. ¿Cuál es el problema? Claro. Y así fue como llegué. Ojo, llegué por avión. No me vine por el Darién, ¿ok? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, bueno, sí, esta parte, por supuesto, esta pregunta es también muy importante porque la historia del costarricense no necesariamente es esa historia tan fuerte que es la migración y tener que salir del país por un mejor futuro, por algo diferente, por sobrevivir siquiera. Entonces, para mí, que también he tenido la oportunidad de vivir con otras personas que han tenido que tomar la decisión de salir de su país, a mí me ha quitado una venda enorme de los ojos, realmente. Y ver a mi alrededor y, Bertale, me pongo un poquito emocional, ahí ya usé una palabra, pero ver la bendición que nos rodea realmente. Entonces, y obviamente a la admiración tan impresionante que tengo por el país y por las personas que migraron y que hoy tienen una historia diferente y que lo lograron. Y que lo que hablábamos, que ese ciclo terminó con una historia poderosa. Sí. Al final y al cabo, hoy esto te lo cuento riéndome. Te lo cuento sin lágrimas en mis ojos. Pero hablarlo hace unos años atrás no era posible. Claro. No era posible. Y tampoco es posible aún que no te traslades a ese tiempo y digas, wow, pero que aún así hayas visto la mano de Dios. Así es. En cada movimiento. Porque, a ver, lo digo abiertamente porque vos conoces mis creencias, pero, a ver, en esa salida de Colombia pudieron haber pasado muchas cosas. Claro. En ese puente se pudo haber caído el bus. En medio de la nada, en la noche, pudieron haber pasado muchas cosas. Pero gracias a Dios, Así es. no pasaron. Nos quedaba poco dinero para poder llegar al destino. Pero Dios suplió. Hasta para un diario nos alcanzó. Hasta para comprar un mercadito por lo menos de 15 días. Estábamos en incertidumbre por el trabajo, pero se dio. Gracias a Dios. Así es. Y después venirme a Costa Rica, gracias a Dios. Y ya después el montón de cosas que terminé viviendo acá en Costa Rica, gracias a Dios. Así es. Amén. Ciclos que se cierran, historias que quedan, aprendizajes, que es lo más importante. Así es. Y la realidad que estamos viviendo hoy. Eso es lo más importante también. Gracias a Dios y gloria a Dios. Definitivamente. Bueno, vamos a avanzar a una parte que también me emociona bastante, que es el libro. Me encantaría que nos contaras cuándo nace en ti la idea de escribir. Uy, buenísimo, buenísimo. Estoy recordando y recapitulando todo. A ver, cuando yo estaba pasando por el proceso de la depresión en Venezuela, yo empecé a escribir este libro con lápiz y papel. Yo desahogaba cómo me sentía. Yo desahogaba lo que estaba viviendo. Sentía que el expresar mis sentimientos, así sea con lápiz y papel, era un desahogo. Era un desahogo totalmente. Entonces el libro empezó a escribirse en Venezuela en ese tiempo. Así es. Te estoy hablando aprox 2016. Aprox.
16, 17. Mm. Pues yo en la maleta eché de todo. Claro. Ropa, tacones, y adivina qué, mi papel y lápiz donde Claro. yo había escrito esas palabras que en su momento me abrieron el espacio para desahogarme. Ujú. A medida de que evidentemente estuve en Colombia, también escribí Ujú. otra parte ahí. Sin embargo, ya en Costa Rica era un Word. Mm. Ya por lo menos avancé de lo físico a lo digital. Era un Word. Y simplemente escribía y escribía y escribía. Y cuando vine a ver ya tenía no sé cuántas páginas. Mm. No sé cuánta cantidad de páginas tenía. Ujú. Y bueno, entre todas las cosas que viví estando en Costa Rica, al inicio fue muy duro. El inicio en cualquier país es durísimo. Claro. Cuando llegué especialmente a San José, porque yo cuando llegué a Costa Rica llegué primero a Heredia. Mm. Y ya después por circunstancias de la vida y inclusive hasta por un tema de acoso y demás. No quiero hacer spoilers. Ujú. Sí. Ok. No, pero hablándolo transparentemente, o sea, cuando yo llegué a Costa Rica, me recibió una familia humilde, sencilla, pero muy bonita. Mm. Les agradezco muchísimo por haberme recibido porque a pesar de que no tenían las condiciones para, lo hicieron. Y lo hicieron con todo el amor del mundo. Pero había llegado a la casa de este amigo Ujú. y pues lastimosamente este amigo me lanzó me corrió. Ujú. Me Ok, corrió. ok. Ujú. Ujú. Entonces ya, bueno, después de eso Ujú. y de otras cosas más que pasaron, pues inclusive hasta me tocó dormir en la calle. Ujú. Tocó dormir en la calle. Una señora me recogió muy amablemente, que le agradezco muchísimo. Ujú. Ujú. Viví en un cuartito un tiempo. Trabajé también ilegal. Ujú. Trabajé. Hacía pancitos, hacía quesillo, hacía cualquier cosa. Ujú. La Ujú. atendía. Ujú. Ya después de eso, bueno, logré sacar mi permiso laboral Ujú. y empecé a trabajar de forma legal, Ujú. pero trabajé en todo lado. Trabajé en sodas, Mm. trabajé en creperías, trabajé en... Por cierto, Ujú. stop. Sí. Hago crepas muy buenas. Sí. Parte de los aprendizajes. Sí. Hago crepas muy buenas. Entonces, les debo una. Que nos confirme Luis eso, por favor. Excelente. Sí. Aprendí a hacer crepas, como te digo. Lavé platos. N cantidad de cosas dignamente. Y vivía en una habitación de un apartamento compartido con unos... O sea, eran mis roomies. Ujú. Ujú. Era una pareja. Y bueno, ahí me recibieron y ahí estuve. Y cuando iba y trabajaba, Ujú. yo iba a la sodita. Tenía que entrar como a las 5 de la mañana, trabajaba hasta mediodía. Y ya cuando salía de ahí, me iba a escribir. Sí. Me iba a escribir. Entraba a mi habitación y me ponía a escribir. Y me ponía... A veces la gente cree que escribir un libro es solo escribir, pero no. Muy importante, eso Sí, hay que claro. aclararlo. Ujú. Cuando tú escribes un libro, tenés que investigar. Ujú. O sea, tenés que argumentar lo que estás diciendo. ¿Con Ok. qué? Ujú. ¿Contra qué? Ujú. ¿Por qué? Ujú. Y llegar al origen. Y a mí desde niña me ha encantado eso. Llegar al origen. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ajá. Ok. ¿Quién dijo que eso era así? Ujú. ¿Quién es la raíz de todo? Así es. Entonces esa curiosidad me llevó a aprender muchísimo, claramente, a relacionar muchas cosas que habían pasado en mi vida que yo no comprendía el por qué. En ese tiempo también se cultivó
mi relación con Dios literalmente era yo sola en este país contra el mundo. Así es. Entonces mi refugio era el Señor. Punto. No había otra opción. Y bueno, así se empezó a escribir como tal, un error no te define. Con el tiempo, bueno, no sé si viene otra pregunta, pero yo a lo mejor me estoy adelantando. No te preocupes, adelante. Pero en el 2019 siento algo en mi corazón demasiado poderoso, muy, muy poderoso. Había visto algunos casos en las noticias de que habían personas que se habían suicidado. Y yo había tomado esa decisión hace unos años atrás, que no se dio por un milagro del Señor, es otra cosa. Pero yo tomé esa decisión y lo ejecuté. Yo lo ejecuté. Y ver esas noticias de tanta gente suicidándose, de que los índices de ansiedad y depresión estaban escalando, vea, sinceramente eso pegó y caló demasiado en mi corazón. Y yo recuerdo, quiero contarte algo muy, muy personal y muy, muy Andre. Yo trabajaba en esta soda y a mí me pagaban diario 5,000 colones. Eso era lo que yo ganaba a diario. Bueno, para un costarricense, ¿sabes? Ganarse 5,000 colones al día. Y yo recuerdo que había una librería en el Paseo Colón, ahí en Paseo Colón. Hoy en día en esa librería se vende mi libro. Increíble. Vueltas de la vida. Así es. Y yo veía una Biblia que me encanta. Biblia para mujeres. Es pequeña, lástima que no la traje. Y yo la miraba. Y yo decía, esa Biblia costaba como 12,000 colones o 15,000 colones. Y mirarla para mí en la vidriera era un sueño. Wow. Era un sueño porque materializarlo no podía. O sea, si yo reunía, sí, claro, súper bien, pero yo tenía que pagar una casa, o sea, la habitación donde yo estaba viviendo. Claro. Y yo miraba esa Biblia por el vidrio y yo decía, Señor, y lo digo así porque hoy me siento una persona realmente bendecida. Amén. Y yo miraba la Biblia así en el vidrio, es como cuando tú estás, que te encanta algo. Y yo decía, Señor, qué increíble. Cuando más sed de ti tengo y quiero esa Biblia porque me gusta rayar. Yo soy de las que raya la Biblia y esas soy yo. Y no podía comprarme una Biblia. Pero ahorré muchísimo, el poder del ahorro. Ahorré. Claro. Recomendación económica de finanzas. Y me la compré. Al final lo obtuve. Y hay un versículo que siempre me ha encantado. Está en Mateo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y al inicio del versículo dice, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Ese versículo para mí es y fue súper importante. O sea, en mi corazón, tatuado, en mi alma. Y yo decía, Señor, buscar tu presencia, buscar tu reino, buscar primeramente, sintiéndome igual sola, porque no tenía a mi mamá, tenía años sin ver a mi mamá, tenía ya años sin ver a mi hermano, que se había quedado en Colombia. Aquí, pues, celebrar cumpleaños sola, celebrar. Es sentarte en una mesa con una arepita, con mantequilla y decir gracias Dios porque estoy aquí. Sola, pero estoy aquí. Sosténme porque si no me sostienes, me cae.
Y bueno, creo que con esa Biblia, el Wordcito en esa computadora que apenas encendía, se fue escribiendo un error no te define. Y le di forma, especialmente en ese 2019, 2020, cuando investigando me topo con la noticia de que Costa Rica había superado el crecimiento mundial de casos de depresión y ansiedad. Considerada en ese tiempo, o no sé, si todavía, estoy segura que todavía, porque los índices han seguido, no tengo estadísticas actuales, pero la epidemia, una epidemia en Costa Rica, silenciosa. Así es. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo en mi corazón? No tengo ni para comprarme una Biblia. Y tú me estás poniendo este sentimiento, estás poniendo esto en mi corazón, de que me vaya por ahí, de que escriba, de que la gente se identifique igual con la depresión, con la ansiedad, con la decisión de que tomé de quitarme la vida. Sigo investigando y las estadísticas decían que habían atacado más a las mujeres y jóvenes. Y yo dije, jóvenes, la decisión yo la tomé joven, tenía 20 años. O sea, yo dije, no puede ser. Tengo que hacer algo. Y de ahí es donde nace mi frase. Quiero dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontré. No digo que yo lo voy a cambiar, pero creo que sí puedo cambiar mi entorno. Así es. Una persona a la vez. Y con alguien que lea y se siente identificado y sepa que Dios fue mi solución y la única explicación a que después de yo estar 7 minutos sin oxígeno, hoy puedo estar frente a ti, hablando en este podcast. Amén. Sin ningún daño cerebral, sin ningún daño nervioso, motor, completamente sana. Eso es un milagro. Así es. Y si Dios lo hizo conmigo, era muy egoísta de mi parte no compartir ese mismo milagro, esa misma bendición con alguien que estuviera pasando lo mismo que yo pasé. Claro. Entonces, ya con todo este contexto, te puedo responder puntualmente que así inició la travesía de un error no te define. Claro. Bueno, muchachos, apaguemos. Wow, Andrés, sí. Bueno, como lo mencioné y recordándolo, porque me acuerdo cuando leí el libro por primera vez y yo estaba en un proceso en el que Dios literalmente a través de Keri Nereo. Un momento, antes de continuar, recuerda que tenemos un sorteo activo en este episodio que va a ser dirigido a todas las personas que viven en Costa Rica. Lo único que tienen que hacer es responder a la pregunta de la descripción y ya con eso quedan participando. Ahora sí, continuemos. Me ayudaron a salir de un hueco muy profundo en el que estaba cayendo. Y justamente tenía 18 años cuando eso. Y cuando inicié el proceso con Yagneri, lo primero que me dijo fue, léete este libro. Qué bendición. Entonces, para que veas qué bendición que es una herramienta increíble para muchas mujeres jóvenes. Y bueno, hoy por hoy te digo, pues aquí estoy casada, emprendo, que pues es algo totalmente fuera de la línea de lo que iba a mi vida. Entonces, pues primero gloria a Dios. Y yo siempre le doy muchísimas gracias también después a Yagneri por presentarme esa herramienta tan grande. Qué dicha. Entonces sí, para que veas un testimonio frente a ti. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quieres una toallita? Estoy bien de momento. Está bien. Pero bueno, no sé. Está bien.
Me siento como el episodio de ¿Dónde están las rubias? No, por ahora no quiero. Bueno, sí. Bueno, esta parte, cualquier cosita, no hay ningún problema, la podemos... No importa. Hace todo el glamour. Wow. Para continuar, Andre, ¿qué sentiste cuando viste por fin tu libro en físico y terminado? Ay, mija. Ahora sí. Te voy a contar algo que me pasó. Yo había previsto una fecha en julio para que saliera el libro. Y debo reconocer que detrás de todo este tema del libro, porque ahí estuvo un tiempo engavetado, Claro. ahí estuvo. Lo que él necesitaba era forma. Y recuerdo que yo trabajaba ya para una empresa, ya después de todo esto, para trabajar en sodas y todo esto, logré trabajar en una empresa. Y ahí conocí un mentor. Dios, como, eso es lo que tú ocupas, mija. O sea, ¿cuándo vas a sacar el libro? Sí. Y al principio no se llamaba Un error no te define. Se llamaba Hablemos de matrimonio o divorcio. Ese era como el primer título. Después que yo le cuento todo esto a este mentor y él genuinamente también abrió su corazón y el libro se empezó a llenar de relatos reales de personas que abrieron su corazón para que edificara también su historia a otras personas. Claro. Yo le digo, bueno, el libro se va a llamar así. Y en una conversación me dice, pero tú estás como segura. Y estábamos teniendo una conversación y al final llega y me dice, pero es que un error no te define. Y los dos hicimos así como... Claro. Ese es el título. Ese es. Y yo lo tenía como reservado, yo no se lo decía a nadie. Y al final y al cabo para mí era casi que imposible poder publicar el libro porque tenía que pasar por una editorial y evidentemente eso eran costos que yo en ese momento no tenía el capacity de poder asumirlos. O sea, es tan simple como eso. Tengo un amigo muy bueno, periodista en Venezuela. Él conoció mi historia también. Volvimos a establecer contacto y me dice, mira, vamos a buscar entrevistas en iglesias para que apoyen esto, en fin. Entre eso se da una entrevista en la radio en Virginia, Estados Unidos, en una radio hispana, y me preguntan el título del libro. Y el libro ni siquiera se había publicado, imagínate. Y yo digo, se llama Un error no te define. Santa cachucha. O sea, Dios mío, ¿qué es esto? Yo dije el nombre. Mira, yo tuve que empezar a correr porque yo ya había dicho el nombre públicamente. Corre el reloj. El libro tenía ya que estar registrado con ese nombre. Claro. El título era muy llamativo. Y mira, yo no tenía la plata. Y esa entrevista fue de bendición. Amén. Gente que no me conocía empezó a donar plata. Wow. Y con esa plata el libro se pagó. Wow. En menos del tiempo que habían indicado. O sea, se publicó y cuando ya me lo dan en crudo, o sea, no en crudo, o sea, en el sentido de que ya te pasan el borrador, el digital ya con las pautas y te dicen, bueno, este es el material final, lo que salió. Okay. Después de meses de revisión, que la editorial te lo revisa, te lo devuelve, o sea, cada vez que uno lee el libro le quiere modificar un montón de cosas y esas cosas ya no se pueden. Wow. O si lo puedes hacer, tiene que ser un cambio mínimo porque si no le cambias todo el contexto. Entonces, después de estar 9 meses en ese vaivén, me entregan el crudo, correo electrónico, chévere. Y yo digo, bueno, voy a pautar el lanzamiento para el 17 de julio. Desde que entregaron ya el crudo. Desde que entregaron el crudo, 17 de julio del 2021.
fue julio del 2021. Ujú. Me acuerdo que yo empecé a buscar como loca lugar aquí en Costa Rica donde yo pudiese imprimir aunque sea un libro, Ujú. porque la intención es que hagan una ceremonia, que oren por el libro. Bueno, yo particularmente nuestras creencias. Claro. Le había dicho al papá de una amiga que es pastor de una iglesia bautista que orara por mi libro, invité a personas, ya yo había coordinado todo el lanzamiento. Ujú. O sea, ya teníamos el evento, ya teníamos el lugar, hasta los pasapalos que se iba a comer la gente. Pasapalos son las boquitas, Ujú. por si acaso. Y ya teníamos todo. Ujú. Mira, y no tenía el libro. Entonces le digo a este mentor, o sea, todavía los libros no han llegado, porque al final encontré un señor que me dijo, sí, yo te imprimo 150 y todo bien. Súper. Ujú. Ujú. Está bien. Ujú. Yo ocupaba el libro. Eran las 10 de Que la sea noche uno. y yo no tenía el libro. Y el lanzamiento era el día siguiente a las 8 de la mañana. Wow. Mira, llegó el señor, Ujú. el que imprimió los libros, como a las 12 de la noche a mi casa. Y yo me acosté como a la 1 Ujú. y me levanté como a las 5 para arreglarme, ir temprano al lugar. Ujú. ¿Y sabes por qué lo hice así? Porque hay algo que yo le agradezco a ese mentor y por eso fue que lo traje a mención. Ujú. Yo le dije, no tengo el libro. Pospongamos todo. Y me miró a los ojos y me dijo, te voy a decir algo. Un líder no cambia fechas. Uf. Wow. Esa frase se quedó aquí. Ujú. Y hoy por hoy lo digo. Un líder no cambia fechas. Ujú. Para muchos sería irresponsable. O sea, no, esto es una irresponsabilidad total. No. Pero es que si tú le crees a Dios, si tú sabes lo que Dios te dio, ya te dio una fecha, estás respaldado. ¿Quién eres tú para cambiar el plan de Dios? Ujú. Hágalo y crea, porque al final va a haber un milagro. Y ese fue mi milagro. Ujú. O sea, el libro solo tenía como 6 horas en mis manos Ujú. antes de publicarlo. Ujú. Y fue maravilloso. Ujú. Lloré, evidentemente, Claro. la sufrí y yo dije ilusamente, ay señora, ahí está el libro, Ujú. ahí está, está. ¿Qué te pasa? O sea, como que reacciona, mija, ese es el comienzo. Así es. ¿Tú estás creyendo que ya porque salió y se imprimió y salieron 150 y ya, se acabó? Ujú. No, mija. O sea, Viene. siento que me estás limitando. Yo creo que Dios diría eso. Me estás limitando. Sí. ¿Quieres que el mensaje llegue? Ah, no, pero lo vas a dejar ahí. O sea, nada que ver. Y yo, bueno, ilusamente. Sí, claro. Te reitero, Sí, sí. ilusamente. Ilusamente, mija. Ilusamente le dije eso al Señor. Mm. Y ahí fue más bien donde empezó toda la travesía. Mm. ¿Por qué? Tocar las puertas en librería internacional. Ujú. Poderlo colocar y posicionar en Amazon. En los 2 formatos, ¿verdad? Ujú. No solo Kindle, sino también paperback. Hacer una estrategia, visitar otras librerías cristianas, la librería donde tenían la Biblia de 12,000 colones que yo no me podía comprar, Ujú. que al final, gloria a Dios, me la pude comprar. Ahora ahí se vende mi libro, Wow. muy buenas relaciones con distribuidores de libros en Costa Rica. Ujú. Y mucha gente también me quería desanimar, que también me los encontré. Ay, un libro no se vende. Un libro no funciona. A la gente ya no le gusta leer. A la gente le gusta es el celular. Está bien. Yo solo hago lo que Dios dice que haga. Ujú. Y aunque fue muy duro al principio, fueron escalones que se fueron subiendo progresivamente, donde Dios después me dijo, ¿viste?
Un momento, antes de continuar, recuerda que tenemos un sorteo activo en este episodio que va a ser dirigido a todas las personas que viven en Costa Rica. Lo único que tienen que hacer es responder a la pregunta de la descripción y ya con eso quedan participando. Ahora sí, continuemos. ¿Viste que sí se podía? Wow. Y bueno, ya después se han sacado tirajes de 300. Y el más grande tiraje que se ha sacado han sido 2000. Al principio se imprimió de forma muy digital y ya después se ha impreso en litografías como tal. Entonces, gloria a Dios. Así es. Dios es bueno. Nada más que decir. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué te puedo decir yo cómo me sentí? Y todavía, ¿cómo me siento? Eso te iba a decir. O sea, porque el libro se publicó en el 2021. Pero me acabas de dar un regalo. ¿Cuántos años después? Claro. ¿Cuántos años después? No importa. Alguien lo va a leer. ¿Qué importa cuántos años después? Y bueno, un dato muy relevante también. Cuando se da este tiraje de los 2000 libros fue gracias a una persona que creyó en el proyecto. Y dijo, este libro lo tiene que conocer la educación pública de Costa Rica. O sea, esto tiene que certificarse por algo, por alguien. Bueno, fui yo todavía, me fui al MEP, a educación religiosa, específicamente ese departamento. En Costa Rica, pues, lo sabemos todos, imparte esa materia. Claro. Y pues también mucho del fundamento costarricense en cuanto a leyes y en cuanto a su cultura, pues se fomentó en el catolicismo. Claro. Y tiene un papel relevante, ¿verdad? Sí. El tema al final del catolicismo es creer igual en Jesús, con ciertas cosas diferentes, pero al final lleva un mismo fin, Jesús. Así es. Y bueno, me voy al Ministerio de Educación Pública. El libro entra en un proceso de evaluación, donde finalmente se emite un criterio técnico en el que concluyen que el libro es recomendado para estudiantes de colegio, de secundaria, que se pueda impartir en los colegios que lo deseen. Wow. Y yo, wow. Bendito sea el Señor. Es Dios. Porque a pesar de que sí, aborda temas controversiales, críticos y un montón de cosas, pero también habla de dignidad, que nosotros le llamamos amor propio, pero es dignidad, de resiliencia, cosas que se deben desarrollar en temas sociales, en personas que de alguna forma están viviendo algún riesgo social, independientemente. O sea, la depresión es algo que te puede afectar a ti, a mí, a la persona que está detrás de cámara, al productor, Exacto. X. Nadie está exento. Nada más como enseñanza quiero decirte que la ansiedad viene de pensamientos negativos y el enemigo ataca de 4 formas. De esas 4 formas, la que más ataca es la mente. Y eso está escrito. Así es bíblico. O sea, el enemigo espera que tú te distraes para sembrar la semilla, sembrar la duda, sembrar la intriga, sembrar la culpa. Y son cosas que después tú te vas sobrepensando, y aunque son cosas que en su 80% no van a suceder, yo diría que en el 100% no van a suceder. Pero el enemigo hace que te lo creas. Y que lo asumas como una verdad. Y de pronto ya esa verdad no solo es mental, es física. Así es. Lo sientes en temblores.
te da taquicardia, te falta la respiración y tú dices, ¿qué es esto? Y es el enemigo, La gotita. la gotita que de gotita en gotita puede partir la roca. Y ahí es donde tú dices, ok, estrés, porque eso es lo que uno suele, sí, es que tengo mucho estrés. Sí, ajá, el estrés, está bien. Pero ya la ansiedad va más allá. Después ya no es ansiedad, es depresión. Ya no es depresión, son pensamientos suicidas hasta que terminas haciéndolo. ¿Y qué? Una vida que fue arrebatada. Así es. Entonces, ese era como el otro pedacito que quería explicar de la, Sí, claro. de la ansiedad. No, información y valiosa, que por supuesto muchísima gente ahora, que sabemos que también después de pandemia eso aumentó muchísimo, lo que es la ansiedad, Sí, claro. y que mucha gente todavía batalla con eso, que se pueda sentir identificada y que quizás ni siquiera se ha dado cuenta y que lo llama estrés, que lo llama temor. Y Lo puede identificar. hay personas que tienen estrés y dicen, ay, bueno, es que yo me voy a formar X cosa para desestresarme. Y eso, por el contrario, lo que hace es generarte más ansiedad. Y ansiedad, tanto de que te puedes volver dependiente y se supone que lo estabas haciendo para desestresarte, para no sentirte ansioso, y lo que hace es producir más ansiedad al punto de ya volverte adicto. Y no solamente te estoy diciendo, te estoy hablando de droga, te estoy hablando de pornografía. Así es. Te estoy hablando de la necesidad de pertenecer a una tribu urbana, como por ejemplo ahorita los Terian que están de moda. Sí. Es simplemente una necesidad de un escape. Así es. Otras personas el alcoholismo. Y cada vez llega un momento en que sigues experimentando y experimentando. ¿Y dónde vuelves a caer? En el mismo hueco, pero más profundo. Así es. Cada vez más profundo, más profundo. Oscuro. Y cada vez con... Pero no importa, no importa. Tengo una noticia para ti. Si Dios me sacó a mí y pudo hacer un milagro conmigo, contigo también lo puede hacer. Amén. Así es. No hay nada imposible. Resucitó al tercer día, mija. Bueno, nada que decir. ¿Qué vamos a aportar ahí? ¿Qué podemos Es la verdad. Es la verdad. El camino y la vida. Claro. Bueno, para tocar un poquito el tema de la dignidad, del amor propio y el crecimiento. ¿Qué le dirías a una mujer hoy que no se siente suficiente? Wow. Primero, siento mucha empatía porque yo me sentía así. Me sentía sucia, indigna, culpable, malagradecida, insuficiente, y la lista es grande. El primer capítulo del libro se llama Amar o ser amados. Y esto aplica para cualquier tipo de relación. Cuando a veces papá se va de casa, mamá se va de casa y quedamos con una crianza disfuncional. Con papá o mamá ausente o con muchas discusiones en la casa, vamos creando conceptos. Porque papá se fue y dejó a mamá. Es que se fue, un ejemplo, con otra. ¿Y por qué dejó a mamá? Porque era insuficiente. Porque no era bonita. Porque estaba pasada de peso. ¿Qué pasó?
Es que mamá se fue. ¿Y por qué se fue? ¿Porque papá era bueno o porque papá era malo? Y vamos creando conceptos. Entramos a la escuela. Es que de pronto hay una niña o un niño que es más elocuente que yo. Hay amiguitos que me hacen bullying porque de pronto yo no hablo tanto. O porque quizás soy más aplicado a los estudios. Y voy creando conceptos. Llego a la adolescencia. Y medio tenemos un concepto, porque la adolescencia es como que uno no sabe en qué parte está. Totalmente. O sea, si tú haces cosas de adulto, usted le dicen, deje la cosa que usted todavía es un niño. Entonces, si hace cosas de niño, compórtese que usted ya es un adulto. O sea, es una etapa difícil y compleja. Complicado. Donde vengo creando conceptos que si de pronto yo no estoy claro en Cristo, los voy a seguir creando y se va a ir haciendo una bola de nieve hasta que llegas a la adolescencia, al colegio, que es una etapa durísima, y lo confirmo. Sí. De esto tengo pruebas y cero dudas. A mí me hicieron bullying muchísimo. Yo era delgadita. Bueno, todavía. Todavía sigo siendo delgadita, pero antes era más delgadita. Pesaba como 42 kilos, imagínate. Wow. ¿Para tu altura? O sea, siempre agarro un chiste. Me picaba un zancudo en la espalda y se me notaba en el estómago. Imagínate. O sea, de lo delgadita que era. Yo misma me río hoy en día de mi delgadez. Y sufrí mucho bullying. Y yo fui creando conceptos. Simplemente fui creando conceptos. Y así como me pasa a mí, nos pasa a todos. Claro. Porque todo el mundo pasa por esa etapa. Hombres y mujeres de cualquier edad. Todos pasamos por ahí. Por lo que vivimos en casa, por lo que vivimos en nuestro entorno, por lo que inclusive hasta dicen de nosotros que no es cierto. Sí. Y uno mismo va creando conceptos y conceptos y conceptos. Hasta que llega un punto donde te crees maduro para decir, bueno, yo quiero iniciar una relación. Quiero tener un novio, una novia. En fin. Y tú dices, ok, voy a empezar una relación. Ahora hagamos un stop. ¿Para qué quieres una relación? Así es. ¿Para amar o para ser amados? ¿Qué quieres? Entonces uno dice, ay, para que me amen. Claro. Porque si me fijo en el amor que dice por allá Corintios, ¡ay Dios! Hay que sufrir. Y no estoy dispuesto. ¿Verdad? Y la gente regularmente quiere una relación para sentirse amado de otra forma. Claro. Quiero sentir amor, quiero que me acaricien, quiero que me toquen el pelo. Y así vas por la vida. Pero ¿qué pasa? Traes conceptos erróneos de amor. Hay familias o hay niños que sí crecieron en una familia de papá y mamá juntos, pero nunca hubo expresiones de amor de padre a madre o de madre a padre. O quizás no solo en familia, te afectó más el entorno. Que mi primo es más sociable o es menos sociable, y ya también por ahí creas otro concepto. Y al final el concepto madre de todo esto es que necesitas de una persona adicional para sentirte amado, porque no te sientes completo o completa. Y ya ahí le podemos decir dignidad, pero es amor propio. ¿En qué se basó tu amor propio? ¿Bajo qué concepto lo tienes? ¿En lo que dijo tu amiguito del colegio?
No. ¿En qué lo cimentaste? Y así vamos a un noviazgo. Y lo peor de todo es que así llegamos al matrimonio. Y si lo complementamos con pecado, así le llegamos. Hay dos opciones. Que le sigas así, todo fracase en un divorcio. O que conozcas al Señor y lo restaure todo. Cuando uno sabe lo que vale, no acepta menos. Y eso yo lo tuve que decir en una relación anterior. Yo le dije, yo te quiero mucho, pero más me quiero yo. Wow. Y ese fue el fin. ¿Por qué? Porque ya después que Dios quitó todo el desorden de la mesa y lo volvió a hacer y me hizo una mujer capaz, valiente, resiliente, fuerte, amada, deseada, protegida, elegida, perdonada, redimida, y la lista es grande. Tú dices, Señor, yo sé dónde me sacaste. ¿Quién soy yo para querer volver? Oh. No puedo. No. No se puede. Claro, no se puede. Porque una cosa es cuando tú conoces a Cristo y otra cosa es cuando tú vives a Cristo. Es diferente cuando tú naces de nuevo. Es totalmente diferente. Sí. De ti podrán decir lo que sea. Todo el mundo tiene un pasado. Yo lo tengo. Pero ojo, Dios quitó las cosas de la mesa y lo volvió a hacer. Y si Él lo volvió a hacer y escuchó mi clamor, lo que yo pedí, ¿quién soy yo para desbaratar lo que Él hizo? A mí me echaron de la casa donde vivía por no vender mis principios. Porque hoy en día hay gente que dice no vender sus principios, pero los alquila al mejor postor. Claro. No. Yo por no venderlos, esa fue mi paga. Y gloria a Dios, porque forjó mi carácter. Así es. ¿Pero qué? Ya Dios me había dicho lo que yo valía. Ya Él me había dado una oportunidad. ¿Cómo le voy a fallar? ¿Con qué cara? No. No puedo. Y yo no sé si soy yo a la que le pasa, no sé. Pero claro, y no sé si te ha pasado. A veces uno vive la aflicción en Cristo y uno se quiere como devolver. No, bueno. A veces uno dice, ya no voy a seguir eso. Ay, no. Y uno no puede. No. O sea, yo a veces digo, ya. Bueno, ya ahorita no me ha pasado, pero en un tiempo me pasó, ya. Yo no sigo más en esto. Ya estoy cansada. Ya voy a dejar de ir. Dice uno a la iglesia. Ya no voy más. Claro, no puedo. No. O sea, yo lo voy a decir así y se lo digo a la gente. El cristianismo es como una mafia. Usted sale, pero ya después no puede. Usted entra, pero ya después no puede salir. Claro. Lo reitero. El cristianismo. Verdadero. Con la decisión de vivirlo. Exacto. Diario. Exactamente. Yo digo, Señor, esto es como la mafia. Uno entra y ya después no puede salir. Qué buen ejemplo. Hay una cosa, o sea, mira, tú quieres como hacerle mal a alguien y no puedes. No, o sea, sinceramente, no. Tú dices, ay, Dios mío, tengo que amar al prójimo. Sí, voy a ir a lanzarle una piedra, no sé. No puedes. No, jamás. Y todavía, bueno, a mí a veces algo que me sucede, yo, ay, es que esta personita, yo ya en la noche, Señor, ¿qué voy a hacer? Bendícelo. Porque ¿cómo? Sí, y yo te digo, a veces a uno le dicen,
lo ven a uno cometiendo errores, porque uno no es santo. Claro. Uno no es santo. Así es. No es un templo de santos, es un hospital de pecadores. Eso es lo que es la iglesia. Alguien que no conoce a Dios, ¡ay! Se la dan de santo. Y dice, ¿y eso que va a la iglesia? Imagínese si no fuera. Mínimo. O sea, Dele gracias a Dios que voy. Porque si no, imagínese. claro. Para no desviarnos del tema, porque está muy buena la conversación, para seguir por aquí. Sí. Cuando tú sabes lo que vales, no aceptas menos. Es sencillo. Cuando tú tienes claro qué dice Dios de ti y quién te amó primero, estoy segura que el concepto cambia. Wow. Tal cual. Ya te dije un montón de cosas que dice Dios de ti. ¿Quién eres tú para contradecirlo? Un momento, antes de continuar, recuerda que tenemos un sorteo activo en este episodio que va a ser dirigido a todas las personas que viven en Costa Rica. Lo único que tienen que hacer es responder a la pregunta de la descripción y ya con eso quedan participando. Ahora sí, continuemos. Dios dice, amada, perdonada, redimida, elegida, heredera. Perdonado. ¿Quién eres vos, Carolina, para decir lo contrario? ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Ya tu identidad viene de Dios, ya viene de Cristo, ya viene, mire, el acta de nacimiento, invisible, pero ahí viene. Fuimos creados por el Señor. Y cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos. Así es. Y si tú estás aceptando a Cristo y vas a la iglesia y naciste de nuevo, eres una odre nueva, una nueva criatura, ya tú estás aceptando lo que viene en el acta de nacimiento de Dios. No tiene sentido que tú hayas aceptado a Cristo y te sientas indigna. O sea, no, es como la gente que a veces dice, estoy cargando con una maldición. No. Pero llegaste a Cristo hace ¿cuántos años? O sea, tú no me puedes decir a mí que llegaste a Cristo y estás arrastrando con una maldición. Cancelado en el nombre de Jesús. Porque tú cuando aceptas a Jesús, eres una persona nueva, eres un odre nuevo, una criatura nueva y jamás vuelves a ser el mismo. Las cosas quedaron en el pasado y son hechas nuevas. No puedes decir que estás en Cristo y sigues arrastrando cosas del pasado. Eso no pasa. En Cristo eso no pasa. Así es. Entonces, ok. Ya sacando esa parte, retomo. Cuando tú sabes que eres amada, cuando tú sabes lo que Dios dice de ti, cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, no tiene que haber espacio para la duda. Entonces, lo que le digo a esas mujeres es, si no conoces lo que Dios dice de ti, busca de Dios. Escudriña las Escrituras. Lee Proverbios 31. Y sigue buscando. Hay demasiadas historias en la Biblia de las mujeres que habla de quiénes fueron. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a... para que con esto terminemos de responder esa pregunta. ¿Cuál fue la primera persona en habitar la tierra prometida? Adán y Eva. No. Recordemos que la tierra prometida era Jericó,
que se le habían prometido a Moisés. Ujú. Y ya después, bueno, al final Moisés se murió y Muchísimo más atrás Ajá. me fui. tranquila. No, pero tiene sentido. Ujú. Estamos viviendo la tierra prometida del Señor. Pero bueno, en ese tiempo, pues Moisés se muere y Ujú. queda todo el tema con Josué Ujú. y su acompañante. Ujú. Ok. Ellos tenían que tumbar los muros de la ciudad Ujú. para llegar a Jericó. Ujú. En Jericó vivía gente cananea. Ujú. Y recordemos que los cananeos Ujú. adoraban a dioses paganos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok. Todo el mundo habla de que Josué llegó a la tierra prometida, Ujú. pero nunca nadie habla de quién lo ayudó a entrar. Una ramera, prostituta, Ujú. los infiltró Ujú. para que vieran el lugar. Ujú. Rahab, Ujú. estamos hablando de ella, es Sí. una mujer de la Biblia de la que casi nadie habla. Así es. Ujú. Rahab los hace ingresar infiltrados. Ujú. Y ya después de todo eso, ellos regresan y caen los muros. Ujú. Ganaron contra el pueblo Ujú. cananeo. Porque adoraban a dioses paganos. Ellos Ujú. no eran merecedores de esa tierra prometida. Ujú. Y adivina qué. Rahab, Ujú. a pesar de ser prostituta, de tener un pasado oscuro, Ujú. sucio y ser señalada por muchísima gente Y no ser parte del pueblo. y no ser parte del pueblo de Dios, Ujú. cananea, Ujú. pagana, fue la persona que se quedó en esa tierra. Ujú. Antes de que esa tierra fuese conquistada, ella la habitó Ujú. y se quedó adorando a un Dios vivo y a un Dios real, Ujú. el mismo Dios de Josué y de Moisés, Ujú. que hoy es el tuyo y el mío. Así es. Con esto te quiero decir, Ujú. no importa tu pasado, no importa los conceptos que la gente diga de ti, Ujú. no importa inclusive lo que esté pasando en este momento a tu alrededor, Ujú. a Dios no le importa. Dios puede limpiar, redimir, Ujú. construir e inclusive darte el privilegio de poder ser el primero Ujú. en cualquier lugar donde Él te ponga. Ujú. Finalmente, para responder la pregunta, Ujú. ¿qué le digo yo a esas mujeres que se sienten así? No importa si te sientes indigna, si te sientes insuficiente. No es lo que Dios dice de ti. Ujú. Y si fuese cierto que eres indigna, Dios lo limpia, Ujú. lo redime y te posiciona en el mejor lugar. Solamente toma acción Ujú. y cree. Ujú. Eso es lo que tengo para responder esa pregunta. Wow. Creo que me alargué, pero Es necesario. Era necesario. Y me partiste con tu pregunta. esa no la vamos a poner. Esa no la vamos a poner aquí. Tenemos un muy buen editor. Bueno. Pero ya sabes, Sí. es un misterio oculto. Ujú. No está a la vista. Ujú. No lo dice la Biblia. Ujú. Bueno, obviamente sí lo dice, Sí, pero sí. hay que analizarlo. Pero Está la historia, pero lo pasan por alto. Lo pasamos por alto. lo pasamos por ahí. Ujú. 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 Yo cuando
Eso fue en un libro que te recomiendo, leí, se llama Las 12 mujeres de la Biblia. John MacArthur, creo que se pronuncia así. De él es el libro. Yo cuando leí eso, o sea, no la enseñanza como tal, sino la historia, yo dije, o sea, ¿qué es esto? Wow. Porque siempre se tiene como que el cristianismo anda como que, ay, son machistas, que Dios, que no sé qué, que la mujer... Nada que ver. No. No, y por ahí me puedo ir para el empoderamiento, porque hay un montón de cosas. De hecho, mi segundo libro es de empoderamiento femenino. Lo estoy escribiendo, espero muy pronto terminarlo. Eso lo podemos agregar. Si quiere, sí. Sí, pero quiero hablar de estas cosas. Claro. Creo que ahí, o sea, el empoderamiento no es Solo ir a pelarse el chacalín allá en la fuente de la hispanidad y o sea, eso no es empoderamiento. El empoderamiento no viene del empowerment. Así es. No viene desde que se creó el término en inglés, o sea, eso viene más allá. O sea, estamos hablando del griego, del latín, o sea, esa palabra viene muchísimo más allá. Así es. Y eso viene para otro podcast, pero... Sí, así es, no, definitivamente. Dios mío. Eso viene para otro podcast, pero bueno, esperemos que ya el libro esté para poder hablar de ese otro libro. Claro. Bueno, entonces me muero ansias ahora por leerlo. Dios. Qué dicha. ¿Sí? Ese va a ser un poquito más corto, pero muy al grano, muy al punto, muy de lo que verdaderamente es empoderamiento femenino. Es necesario, porque va a ayudar a contrarrestar todo lo otro que se está diciendo, que no es lo correcto. Correcto. Entonces, sí. Es exactamente como lo dices. Porque es necesario, definitivamente. Y Andreina, como pregunta final, para alguien que hoy se siente perdido, lejos de su país y con muchas dudas, ¿qué le dirías? El hecho de no solamente sentirse lejos, es una realidad. Estamos lejos. Físicamente estamos aquí. Pero nuestro corazón siempre está allá. Claro. Están tus recuerdos. Están algunos amigos porque otros también se fueron. Quedan familiares. Queda esperanza, de alguna forma. Porque yo creo que es algo que caracteriza al venezolano, ¿sabes? A pesar de que todo esté en llamas alrededor, uno dice, todavía sigue sintiendo ese fueguito de que tengo esperanza de que algún día todo quizás no va a ser igual, pero por lo menos voy a poder vivir mejor. Así es, amén. Lo que le puedo decir a esa persona es que el sentimiento de estar lejos no se va a quitar. No se va a quitar, eso no se quita. A veces uno amanece con mal de patria. Uno se amanece bien y al día siguiente estás mal. Queriendo devolverte. Pero cada vez que quieras retroceder, tienes una guerra mental en ese momento. Cuando uno quiere retroceder, tiene una guerra mental. Puede ser el enemigo diciéndote un montón de cosas. Que no puedes, que en Venezuela estás mejor, que independientemente no solo venezolano. Yo conozco mucho costarricense que se ha ido inclusive a Estados Unidos, Canadá, Europa, y es inevitable sentirte solo. Tú estás acostumbrado a estar rodeado de personas que te aman, que te quieren, a un entorno, pero siempre ten presente que aunque tengas el sentimiento y la realidad de que estás lejos, estás teniendo en ese momento una guerra mental
que te está diciendo retrocede. Y ahí es donde entra el tema de la disciplina y de la decisión que tomaste. Como te lo decía al inicio, no es tomar la decisión, es mantener la decisión. Y decir, yo la tomé y la voy a mantener porque todavía puedo un poquito más. La responsabilidad de la Puedo un decisión. poquito más. Exactamente. Puedo un poquito más. Puedo un poquito más. Te voy a hablar de la resiliencia. Porque me gusta como dejar enseñanza. Sí. ¿Qué es la resiliencia? Es simplemente iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Exilio, violación, violencia de algún otro tipo. Eso son traumas. Simple. Pero uno tiene la capacidad de un nuevo comienzo. O sea, tenemos la capacidad de crear un nuevo comienzo. ¿Y qué te permite empezar de nuevo? No repetir errores. Hacerlo mejor porque ya aprendiste. La capacidad de intentarlo una vez más. Sentirte inclusive con más experiencia. Esas son todas las bondades de empezar de nuevo. Y si Dios lo volvió a hacer contigo, vos también puedes hacerlo contigo mismo. Entonces, es empezar de cero. Las veces que sea necesaria, con la mejor actitud. Hay gente que se queja mucho. Está bien. No te quejes, pero tampoco te conformes. Es tan simple como eso. Wow. Y, por último, siempre, aunque digamos que no, Caro, a veces, siempre Dios está. A veces uno dice, no lo veo. Dios está. En todo. En cada ecuación. En cada paso. Que tú no lo sientas es otra cosa. Pero Dios está. Al alcance tuyo, mío, a través del milagro de la voz. Si nos morimos, encuentran todos nuestros órganos, pero no van a encontrar la voz. Es un milagro. Y la razón es sencilla. Hable con el Señor. No solamente para venezolanos, no solamente para las personas que estén en el extranjero. Así es. Hay gente inclusive de acá mismo, de este país, que nacieron en Guanacaste, Limón, y vienen acá a San José y están a 5 horas, o bueno, a 10 horas con presas si uno se topa, ¿verdad? Pero al final y al cabo no están en un entorno familiar. Está el sentirse solo, está el sentirse lejos. Claro. Pero estoy segura que con resiliencia y tener presente que tenés a Dios hace la diferencia. Y nosotros somos privilegiados. El que cree es privilegiado. ¿A quién clama un ateo cuando está mal? Eso debe ser desesperante. Debe ser desesperante, horrible. Estoy mal y no tener a quién clamar. No. Nosotros sí tenemos a quién clamar. Amén. A quién decir, plin, plin, plin. ¡Hey, Señor! Tal cual. Y llorar. Esa es la gran diferencia. Y pues creer tiene sus bondades. No lo digo yo, lo dice la neuroteología. No lo dice Andreina, lo dice la neuroteología. Evalúa, se dedica a evaluar el cerebro humano de una persona que cree en Dios a las personas que no creen en Dios. Y te aseguro que es muy diferente.
el Centro de Compromiso Bíblico en Estados Unidos, hace estudios de cómo afecta leer la Biblia en el cerebro humano. La pornografía puede caer hasta más de un 50%. La ansiedad, la depresión. Si eso lo hace la Biblia, imagínate si lo complementas con una relación con Dios. Exactamente. Eso es lo que tengo para decir. Resiliencia, Dios y oración. No tengo más que decir. Bueno, es una excelente recomendación. Andreina, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por contarnos todas estas anécdotas y, por supuesto, darnos muchísima enseñanza catedrática y de testimonio tan fuerte. Muchas personas van a estar preguntándose dónde pueden conseguir el libro, entonces me encantaría que nos pudieras compartir dónde lo pueden conseguir en Costa Rica y si no están en Costa Rica, ¿dónde lo pueden comprar? Claro que sí. Bueno, en Costa Rica está en Librería Internacional, ahí lo pueden encontrar. También está en Librería Peniel, está en Librería Su Gracia, Dilo Libros y Regalos en el Boulevard de Avenida Segunda. También lo pueden encontrar a través de Amazon, muy importante para aquellos que son muy digitales, está en el formato Kindle, pero también está en formato paperback. Entonces recordemos que Amazon llega a todas partes del mundo, entonces pueden comprarlo en el formato que más les convenga, el que más les guste, evidentemente, a través de Amazon desde cualquier parte del mundo. ¿Y cómo te podemos encontrar, por ejemplo, en redes sociales? Claro que sí, mira, soy Andreina Hurtado 70, así. Utilizo más que todo Instagram. Ahí trato de subir videos de enseñanzas, de reflexiones muy puntuales. Entonces, ahí. Excelente. Vamos a seguir todos a Andreina para que podamos ver y aprender muchísimo más. Muchas gracias. A vos.